Bueno, buenos días a todos. Les damos las gracias de que asistan a la conferencia del día de hoy, que está dentro del ciclo de conferencias del Seminario de Teoría, Historia e Investigación. Al momento de ingresar, les pasamos unas listas en donde se anoten su nombre, que se entienda, que esté correcto, que esté completo, para que les podamos hacer entrega de las constancias. Las constancias de la asistencia se entregan en el taller 1 después de una semana, o sea, de hoy en 8 se les entregarían las constancias. Miren, la plática de la doctora, que viene de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene el doctorado en la Facultad en Filosofía, y como todos los filósofos, tampoco quiere que leamos el currículum porque no le interesa. Ya saben, ¿no? El respeto a la persona no se da por cómo viste, sino por lo que conoce. Y también le pedí que no fuera el nivel más alto que se da en filosofía, sino que lo pueda bajar para alumnos de arquitectura que no estudian filosofía, para poder hacer la relación entre arquitectura y de lo que ustedes van a hablar, ¿no? Es interesante saber que nunca se sabe qué es primero, si el arte o las corrientes filosóficas. O sea, si surgió primero la deconstrucción en el arte o en la arquitectura o en la formación ya filosófica de la deconstrucción. Le damos las gracias al taller 1, que es la comunidad que recibe la conferencia, y obviamente al arquitecto Carlos, que es el coordinador, y a los maestros que están presentes en el 1. Es muy importante que esta conferencia se dé en el taller 1 y a la comunidad del 1, porque la deconstrucción no solamente está en la arquitectura, está en todo, y es origen de un sistema que cambió la educación de la arquitectura, que fue el autogobierno. Ese autogobierno, toda la filosofía que está planteada, es una deconstrucción de las ideas, es una confrontación de ideas que lleva como resultado pues una filosofía, una ideología, para tener un tipo de persona y un tipo de construcción. Entonces pasaría yo a darle la voz a la doctora Ana Isabel Yáñez. Muy bienvenida y muchas gracias por estar. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura por la invitación para hacer un diálogo entre lo que es la filosofía. Bueno, vamos a ver que el diálogo no existe en Derrida, para explicar esos pases que se dan, esas interfaces que se dan entre filosofía y, y arquitectura. Bueno, como mi nombre lo dice, la conferencia habla sobre una lectura de Derrida, una lectura desde la filosofía de la deconstrucción. Sí. Entonces, en esta conferencia hablaremos de la deconstrucción. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Bueno, en esta conferencia hablaremos de la deconstrucción, más propiamente dicha, de Jacques Derrida y su lectura desconstructiva. Pensador que nació en 1930 en Villars, Argelia, en el seno de una familia judía sefardí de clase media, de nacionalidad francesa, debido a que el decreto Cremont, que en 1870 había otorgado la nacionalidad francesa a los judíos residentes en Argelia, suspendida durante la Segunda Guerra Mundial y luego activada nuevamente. Como él nos dice, su condición judía lo signó con una marca de pertenencia a una comunidad, pero también con un estigma de exclusión. Por un lado, enfrenta al antisemitismo y por otro lado, el encierro del comunitarismo exclusivista judío, con una historia de destierro, exilio y rechazo. En 1952 entra en la Escuela Nacional Superior de París, institución de la que más tarde será profesor. En un momento cuando las corrientes del pensamiento estaban fuertemente influenciadas por la filosofía llamada de las 3 H's, Husserl, Heidegger y Hegel. Este último introducido por Kojève y Polite, maestros de Derrida, y así como del existencialismo de Sartre, añadiendo a los 3 maestros llamados por Ricoeur de la sospecha, Nietzsche, Freud y Marx.
Derrida, en contraposición a las corrientes filosóficas del existencialismo y de la fenomenología, que destacaban la importancia del sujeto y de la conciencia, así como de las corrientes que se centraban en la historia, en el caso de Kojève y Polite, que de alguna manera reintrodujeron a Heidegger y más que nada a Hegel dentro de la filosofía francesa. Nuestro autor retoma el tema de la estructura, introducida por la lingüística saussuriana de Saussure, de Ferdinand de Saussure, siguiendo a los 60, marcado por el estructuralismo y el debilitamiento de la fenomenología y el existencialismo. Para que entiendan, la fenomenología y el existencialismo son corrientes que se centraban en la conciencia, en el dato primordial de la conciencia. El fundamento que tenían de la subjetividad del yo estaba ligado a la conciencia, mientras que el estructuralismo entendía al ser como un sujeto sujetado a estructuras, no constituido a partir de la conciencia, sino constituido a partir de las estructuras, ¿sí? Pasamos al primer tema, desconstrucción, aproximaciones, se llama. Derrida nos habla de lo problemático que resulta utilizar la palabra de construcción. Así, en la carta a un amigo japonés, es una carta que le escribe para ver cómo se puede traducir al japonés el término de construcción, ¿verdad? En la carta a un amigo japonés dice que resulta muy ingenuo creer que la palabra de construcción tenga alguna significación clara y unívoca. Las cosas cambian de un contexto a otro. La misma palabra, como todas las palabras, está ya vinculada a unas connotaciones, a unas inflexiones, a un valor afectivo, a pasos determinados y diferentes. La dificultad de definir, también de traducir la palabra de construcción, procede de que todos los predicados, todos los conceptos definitorios de la significación de la palabra, todo el léxico, todas las articulaciones sintácticas que se prestan a esta definición y a esta traducción, son asimismo desconstruibles, cosa que vale para cualquier palabra, de tal manera que la deconstrucción es una palabra, al igual que todas las otras palabras, esencialmente reemplazable dentro de una cadena de significaciones. De ahí que la palabra de construcción por sí sola no se pueda dar a la comprensión de una manera directa. Siempre hace referencia, y ahorita lo vamos a ver, a otra cosa. Ahí retoma la cuestión de Nietzsche, cuando Nietzsche dice, no hay hechos, sino interpretaciones, y detrás de una interpretación hay otra interpretación. De alguna manera, la palabra siempre en su significado va a estar desplazada hacia otras significaciones. Lo mismo surge con la misma palabra de construcción, ¿sí? De ahí que la palabra de construcción por sí sola no puede parecer satisfactoria. ¿Pero qué palabra lo es?, dice Derrida. Así, en De la gramatología, se pone en cuestión la unidad de la palabra y todos los privilegios que la reconocen, sobre todo en su forma nominal. Derrida nos habla de la dificultad de la definición de deconstrucción, pues los conceptos que usamos para definirla ya están afectados por la deconstrucción, por la heterogeneidad de los campos y las disciplinas a la que la deconstrucción se aboca. La palabra deconstrucción, al igual que cualquier otra, posee más valor. Vamos a citar de la gramatología. La palabra deconstrucción, al igual que cualquier otra, no posee más valor que la que le confiere su inscripción en una cadena de sustituciones posibles. Dicha palabra no tiene interés más que dentro de un contexto en donde sustituye a y se deja de terminar con tantas otras palabras. Por ejemplo, escritura, huello, diferencia, suplemento, himen, fármaco, margen, encentadura, parengón. Todas esas palabras las iremos explicando. Son las palabras que le van a ayudar a deconstruir los textos filosóficos, ¿sí? Por definición, la lista no puede cerrarse, y esto solo estamos hablando de palabras, lo cual es insuficiente, meramente económico. De hecho, habría que haber citado frases, encadenamientos de frases que a su vez determinen de alguna manera la definición.
Ahora va a hablar en qué momento escogió la palabra deconstrucción y qué fue lo que pasó, por qué le sirvió y cómo funcionó, dice. Cuando elegí la palabra o cuando se me impuso, se le impone de alguna manera porque él piensa que las cosas se imponen, aunque uno las elija, van juntos, ¿verdad? Junto con la estructura. Dice, cuando elegí esta palabra o cuando se me impuso, no pensaba yo que se iba a reconocer un papel tan central. Entre otras cosas, yo deseaba traducir y adaptar a mi propósito los términos heideggerianos de destrucción y de abaú. Ambos significaban en este contexto una población relativa a la escritura, pero en el francés el término destrucción implicaba de forma demasiado visible un aniquilamiento, una reducción negativa más próxima a la demolición nietzscheana, quizás que a la interpretación heideggeriana o al tipo de lectura que yo proponía, por consiguiente, la descarté. La palabra destruction, la que utiliza Heidegger, ya tenía toda una tradición. Derrida habla del hecho de heredar. Nunca se hereda una totalidad, nunca se hereda un infinito. Cuando heredamos, seleccionamos, cribamos, es un acto afirmativo. Entonces, siempre a los textos a los que se va a abocar, vamos a ver la herencia que tiene y en esa herencia que da, cómo transforma. ¿Sí? Es una fidelidad sin fidelidad, de alguna manera, como él lo llama en las herencias. Así recuerda que ya vi en la traducción luterana, de la heideggeriana, la destrucción, que se abocaba a la desedimentación necesaria de los textos. En el caso de Lutero, se desedimentaban los textos evangélicos para sacar el mensaje evangélico interno, ¿sí? que se había vuelto con las capas de la teología, se había perdido. En el caso de Heidegger vemos cómo utiliza la desconstrucción para desedimentar los conceptos metafísicos que se habían endurecido con el tiempo, que habían ocultado las fuentes primordiales del ser. Recuerden que con Heidegger la historia de la metafísica oculta el ser a través del ente. Entonces esa destrucción le ayudaba a Heidegger a quitar esos sedimentos para encontrar las fuentes primordiales del ser. Derrida se aparta de estos planteamientos y al mismo tiempo nos dice, intenta discernir la especificidad de una deconstrucción, sin reducirla a una traducción luterana heideggeriana, pero respetando la herencia. Ahora ya entramos, no hemos dicho lo que es la deconstrucción, vamos a entrar en el terreno. Y se entra en el terreno desde lo que no es. No crean que por no decir lo que es, porque al decir lo que no es, se separa de determinadas tradiciones. Y es sumamente importante para entender lo que es, en la lectura derridiana, la deconstrucción. Derrida nos dice que la palabra deconstrucción le vino a la mente de un modo aparentemente espontáneo, palabra que se encontraba ligada a lo maquínico, cosa que le pareció muy apropiada, aunque la deconstrucción que nuestro pensador pretende no se limita a un método lingüístico gramatical, ni a un modo semántico, y menos a un maquínico, modelos que han dado origen a malentendidos, que deberían disiparse. Así que el estructuralismo que dominaba en esos momentos, estoy hablando de los 60, la palabra para ese estructuralismo, la palabra desconstrucción parece ir acorde, ya que presentaba cierta tensión a las estructuras. Por un lado parece acorde, pero por otro lado se separa y de alguna manera se separa del estructuralismo. ¿Por qué pasa esto? Cuando Derrida va a Estados Unidos y somete sus textos a los pensadores americanos, le llaman postestructuralismo a su pensamiento, porque retoma las estructuras que vamos a ver de Saussure, pero las va a dinamizar, va a hacer que entre algo dentro de las estructuras que las desencaja, las saca de su equilibrio, habla de esa apertura a las estructuras. Por eso cuando regrese a Estados Unidos lo van a denominar, sin él saber, igual de alguna manera que Foucault, postestructuralista, cosa que no hace que se malentienda lo que es la deconstrucción. Entonces,
pero aún se percibe la desconstrucción, por un lado, como un gesto estructuralista. También se percibe, por otro lado, como un gesto antiestructuralista. De ahí que en los Estados Unidos se asocie la deconstrucción con el postestructuralismo. El éxito de tal denominación negativa se debió quizás a este equívoco, que resalta la parte negativa, difícil de borrar, que esa palabra trae consigo, ¿verdad? Se trata de deshacer, de descomponer, de desedimentar estructuras, todo tipo de estructuras lingüísticas, logocéntricas, fonocéntricas, siendo que para Derrida deshacer, descomponer, desedimentar estructuras no consiste en una operación negativa. Más bien, para deconstruir era preciso asimismo comprender cómo se había constituido un conjunto y para ello era preciso reconstruirlo. La deconstrucción sugería más una derivación genealógica que una demolición. Ahora, vamos a comenzar con todos los términos negativos para decir lo que no es la deconstrucción. En un primer momento nos dice que la deconstrucción no es ningún análisis. ¿Por qué no es un análisis? Ya que el desmontaje de una estructura no es una regresión hacia un elemento simple e indivisible, hacia un origen puro, indescomponible. No existen orígenes puros. Retoma toda la cuestión de que en el origen está el accidente, está lo contingente, que lo vemos desde Foucault. En el origen, en Nietzsche veremos, está el mono de Zaratustra. Toda la metafísica está estructurada y se pensaba que en el origen estaba el fundamento. Nosotros mismos en nuestra cultura cotidiana, cuando decimos que qué manos le están echando a la Constitución, pensamos que la primera Constitución es la originaria y que no se le debe tocar. Pensamos en la idea de ese paraíso perdido que está en el origen, que fundamenta todo. Pero el origen nunca es puro y es de lo que se va a partir. Entonces, no puede ser un análisis porque en el análisis vamos a los elementos y creemos que hay elementos puros que constituyen un compuesto. Entonces no es un análisis. Más bien estos valores de análisis deben ser desconstruibles. Acepto el término, dice Derrida, hiperanálisis, término que habla de empujar el análisis tan lejos como sea posible, llevándolo más allá del análisis, sin límites, más allá de todos sus límites. Una de las leyes de la desconstrucción es que en el origen, ese origen sin origen, no hay nada simple, sino una composición, una contaminación. Nada se da puro, idéntico consigo mismo, al margen de cualquier cosa. Todo es un resultado de un sistema de diferencias anteriores. En un segundo momento nos dice que la deconstrucción no es una crítica, ni en el sentido general, ni en el sentido kantiano, ni marxista del término. ¿Qué quiere decir una crítica? En el sentido kantiano, que fue el que habló por primera vez de las críticas, en sus tres críticas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, la palabra crítica era ponerle límites a la razón para ver hasta dónde la razón llegaba. Y entra a todas las denominaciones filosóficas la palabra crítica en un sentido general, pero siempre tiene la idea de ponerle delimitaciones. No es una simple crítica, va a decir, aunque puede utilizar la crítica. En un tercer momento nos dice que la deconstrucción tampoco es un método, no se debe reducir a una instrumentalización metodológica. Eso es muy importante. La recepción de la deconstrucción derridiana en Estados Unidos va a tener el malentendido de entenderla como un método deconstructivo. Y Derrida aquí aclara, no es un método, no es un conjunto de reglas o de procedimientos, ya que con la deconstrucción estamos ante lo singular, único, ante un acontecimiento. Y aquí nos paramos. ¿Qué quiere decir acontecimiento en toda la filosofía post-metafísica, postmoderna? Es la alternativa a la dialéctica. El pensamiento dialéctico entendía la historia, entendía los movimientos históricos a partir de síntesis, a partir de una tesis, una antítesis y una síntesis, donde todo estaba contenido en un proceso. Aquí se rompe con los procesos. ¿Qué es un acontecimiento? Es algo que irrumpe, que no se puede explicar por una causalidad anterior, pero al irrumpir hace historia, que no tiene explicación desde un antes, un después, que no está ligado al cálculo. Sí. El acontecimiento, la deconstrucción,
Y la arquitectura es un acontecimiento. El poner en lugar una cosa es un acontecimiento. No se explica, aunque después tratemos de buscarles causas por el sistema tradicional, en realidad irrumpe. Tiene esa especie de inyección, irrumpe en el tiempo y no se explica desde lo anterior. Entonces el término acontecimiento y la singularidad son muy importantes para todo este pensamiento. Dice, la deconstrucción se aplica cada vez a un caso singular, dando una cierta andadura que imposibilita un simple método, andadura que no apunta a la búsqueda de la verdad o de un sentido último del texto. Importantísimo. La deconstrucción no busca un sentido último del texto, una verdad perdida, no. Vamos a ver, va a desestabilizar el texto, va a hacer otra cosa. Se va a desligar de todas esas corrientes que buscan el sentido oculto en el texto. La deconstrucción, subraya Derrida, no es un proyecto definido, más bien la equipara con la experiencia. Palabra básica para la filosofía derridiana, experiencia. La experiencia siempre es experiencia de una aporía, aporos, sin puerta, de algo que no tiene entrada. Es la paradoja de la experiencia. ¿Por qué? Porque es una vía, sin camino anunciado. Y una vez entrado ahí no sabes que estás ante el acontecimiento. Por eso va a decir que es el camino de lo imposible, es pensar lo imposible, desde lo imposible en nuestro propio sistema. Se piensa lo imposible. Entonces se equipara a la existencia, ya que abre caminos sin saber del todo hacia dónde van. Importantísimo, se abre caminos, no se sabe a dónde van. No es una dialéctica que puede estar empujada por causas, no se sabe a dónde va. Se puede decir que es una estrategia sin finalidad, ya que no tiende a un telos. Parecería, todo método tiende a una finalidad, aquí no se tiende a una finalidad. Nos sorprende la deconstrucción. Vamos a ver en los casos que deconstruye a Platón, que deconstruye los textos de Heidegger, que deconstruye al mismo Saussure, como que parecería que no hay camino trazado. Él va a buscar una estrategia. Nunca hay en la deconstrucción un principio por el cual se pueda comenzar. Y en esta misma conferencia yo no sabía por dónde comenzar. No hay un principio, hay que buscarlo como una estrategia. Eso es en el fondo de la deconstrucción, ¿verdad? Entonces, se puede decir que es una estrategia sin finalidad, ya que no tiende hacia un telos. En filosofía, telos es fin. Con todo esto, pone al descubierto la inexistencia de un modelo de inteligibilidad natural inmanente a lo dado. No está ese modelo. Nos dice, cito, lo que cuenta es la trayectoria, el camino, la travesía. En una palabra, la experiencia. La experiencia, entonces, es el método. No un sistema de reglas o de normas técnicas para vigilar una experimentación, sino el camino que se está haciendo al abrirse una ruta. Es cuando se está abriendo la ruta. La deconstrucción no es ni siquiera un acto, esto es difícil de entender porque parecería que alguien está dando la deconstrucción. La deconstrucción no es ni siquiera un acto, una operación que corresponda a un sujeto individual o colectivo. Tampoco es la iniciativa de deconstruir que se aplica a un objeto. Cito, la deconstrucción tiene lugar, es un acontecimiento que no espera la deliberación, la conciencia o la organización de un sujeto, ni siquiera el sujeto de la modernidad. ¿Qué quiere decir? La filosofía posmoderna se cuestiona el sujeto como aquel que produce la realidad. Más bien el sujeto está sujetado a las estructuras, más bien está constituido por las estructuras, más que él ser un constituyente de algo. Entonces no se puede hablar de ese sujeto diáfano, del sujeto cartesiano, que desde la conciencia podía percibir y dar la realidad. Entonces no es eso, es algo más la deconstrucción. Y tampoco la deconstrucción es una reflexividad, es volver a reflexionar, es volver a flexionar sobre uno mismo. No se mide a nivel de la conciencia, está ligado a un enigma, ¿sí? Entonces, la deconstrucción no es un proceso o un proyecto marcado por la negatividad. Eso le interesa mucho. Se había visto, se había pensado que el deconstruir era de alguna manera ese desensamblar una cosa y acabar con ella, y se había visto la parte negativa. Entonces, no es algo planteado ni es una crítica. La deconstrucción es, ante todo, la reafirmación de un sí afirmativo. Aquí se parece a Nietzsche. Nietzsche nos habla, es el pensamiento más afirmador, porque niega la metafísica, porque la metafísica niega el sentido de la tierra.
niega lo terreno, el devenir, lo que cambia. Entonces, aquí estamos hablando del sentido más afirmador, que quiere decir, que no quiere decir lo positivo, ¿sí? Porque no queremos asociarlo con un reconstruir, ¿sí? Por eso no es lo positivo, pero sí es lo más afirmador. La idea básica lo obtiene de un maestro de Guiraud, un maestro que tiene en el normal superior, que va a guiar sus lecturas. Entonces, se señala eso, ¿qué es lo que va a hacer Guiraud? ¿Qué es lo que va a hacer? Ver la deconstrucción de un texto. Señala que las contradicciones de los filósofos, porque la deconstrucción está ligada a los opuestos, a deconstruir opuestos. La deconstrucción de los filósofos no está fuera de un texto, ni deben reconstituirse a partir de instancias externas que están fuera de la obra. La deconstrucción de un texto comienza precisamente en el texto, sin que se trate de la demolición de un texto, sino que se orienta a sacar las fisuras que ya están en el texto, ya que un texto se desenvuelve a partir del mismo con los elementos que lo excluyen, de sus propias oposiciones, de tal manera que la contradicción de los filósofos no son la evidencia de un fracaso, sino una invitación a explorar algo no dicho, que puede ser mucho más rico. Pasamos ya al tema de lo que sería deconstruir y lo que es la deconstrucción dentro de los textos filosóficos, dentro de los textos de la metafísica. Derrida hace una lectura deconstructivista de los textos filosóficos de la metafísica occidental y nos dice que dicha metafísica se encuentra estructurada a partir de un centro, desde el cual produce opuestos binarios. Este centro se constituye jerarquizando y marginalizando aquello que no coincide con él. Por una parte, en un sentido espacial, las oposiciones se dan entre la proximidad y la lejanía, mientras por otra parte, en un sentido temporal, la jerarquía se da desde la presencia, lo inmediato, la intuición, y lo que se opone a esta, lo lejano y lo ausente. Para nuestro pensador, la historia de la metafísica, que entiende el ser como presencia, se ha caracterizado por el anhelo de poseer un centro entendido como origen, como verdad, como ideal, como sujeto trascendental, como Dios, como esencia. Todos cuando decimos, háblame de lo fundamental, háblame del principio, háblame del fundamento, así se constituyó la filosofía metafísica. Y a partir de esas cosas, lo que se alejaba de los principios se veía como lo secundario, se marginalizaba. Así es la estructura, cómo funciona la metafísica, con opuestos binarios. Ahí entra la deconstrucción para desestabilizar esos opuestos, para darse cuenta que no son tales. Pero el mismo texto se deconstruye a sí mismo, lo vamos a ver. El mismo texto entra dentro de esa deconstrucción. Entonces, el origen, un centro que garantice, que justifique todas nuestras significaciones sin que tengamos necesidad de garantizarlo él mismo. Intenta buscar un principio de origen, un fundamento inconmovible e inmutable, una norma ideal por la cual nos podemos guiar. Esta ilusión de centro que caracteriza al logocentrismo, Derrida, de alguna manera, en sus textos, deconstruye el logocentrismo, porque en el centro de la filosofía está ese logos que marginaliza todo lo que se le opone, ¿verdad? Entonces, esta ilusión de centro caracteriza el logocentrismo metafísico, que se encuentra sostenido por la metafísica de la presencia. ¿Por qué de la presencia? El filósofo en sus fundamentos, el filósofo metafísico, cree que se encuentra en presencia inmediata de las cosas y lo demás se vuelve secundario. Entonces siempre hay una metafísica de la presencia que luego veremos cómo la deconstruye, que postula la presencia inmediata de un sentido que mantiene la coherencia de nuestro sistema de pensamiento, que presupone que a través del habla nos da la presencia inmediata, el pensamiento inmediato y directo. Las oposiciones desde las que se piensa la filosofía, inteligible, sensible. El segundo término siempre es peyorizado. Primero está lo inteligible, luego lo sensible. Trascendente, empírico, alma, cuerpo, naturaleza, convención, espíritu, materia, voz, escritura, significado, significante, empírico, trascendental, forma, materia. Bueno, por nombrar algunas, se entiende para Derrida a partir de una presencia y ausencia. Lo que se encuentra más presente al espíritu, lo que se encuentra en la ausencia.
Y la tarea de la filosofía posmoderna consiste en sacar a la luz el movimiento secreto que engendra esas contraposiciones. Así, la lectura deconstruccionista que propone Derrida no lee para refutar autores, no es una lectura que vas a refutar un argumento, no prueba ni refuta argumentos, no insiste más bien no insiste en la crítica, sino insiste en la inestabilidad que atraviesa el texto. Acaba con la fijeza del texto, opera desde un interior del texto, mostrando la genealogía de sus conceptos. Acuérdense que Nietzsche, en la genealogía de la moral, va a la génesis no entendida como fundamento, va a los orígenes no entendidos como fundamentos, sino para darse cuenta que la moral, de alguna manera, su origen es la sangre. ¿Por qué? Para que el hombre pueda prometer, era golpeado. El origen de la conciencia no está en lo supremo, sino está en algo aleatorio, como los golpes, la sangre. Eso es una genealogía, para desmitificar los orígenes sacros, ¿de acuerdo? O sea, y aquí hay un proceso genealógico de los conceptos. Mostrando su ambivalencia, su ambigüedad, en un juego que invierte y deshace oposiciones. Desestabiliza y, ¿por qué no?, nos habla de la violencia de esas oposiciones, las pone a la luz. La deconstrucción pretende habitar las estructuras binarias de la metafísica en sus márgenes para llevarlas hasta su límite, mostrando sus fisuras, mostrando las fisuras que la atraviesan, para estremecer el edificio. Pero todo esto sin pretender ir más allá de la metafísica. El error de Heidegger es tratar de ir más allá de la metafísica. Pensamos desde conceptos metafísicos, que dice Derrida, hay que pensar en los márgenes, que pensar en esos márgenes, ya que para nuestro pensador no poseemos ningún lenguaje, ninguna sintaxis, ningún léxico que sean ajenos a la historia de la metafísica. De ahí lo problemático de definir deconstructivo, porque está ligado a las mismas oposiciones metafísicas, y hay que deconstruir la misma palabra deconstructivo, ¿verdad? O deconstruccionista. El trabajo desconstructivo escapa a la lógica binaria, dislocando lo que se encuentra en el centro. Se puede decir que el centro es desplazado, destacando lo que se encuentra colocado al margen, lo suplementario. Todo esto sin invertir los términos de las oposiciones, porque si pones lo material arriba de lo espiritual, sigues dentro de los opuestos metafísicos, sigues dentro del dualismo, y si quitas uno de los términos te quedas en un monismo, sino además es un pensamiento entre las márgenes. Dice, la deconstrucción no sobrepasa el texto, sino nos permite ver en él y desde él lo que lo trastorna. Como diría Zaina Llévenes, es como si el texto contuviera un virus que no está ni vivo ni muerto, sin el cual sería imposible constituirse, pero al mismo tiempo dicho virus lo carcome desde su interior, impidiendo su cierre. Entonces, las mismas condiciones de posibilidad de una estructura son las condiciones, dice Derrida, de su imposibilidad. Aquí vemos cómo la misma estructura, lo que hace con la estructura, la está de alguna manera agilizando, abriendo más que nada, temporalizando. Derrida propone una lógica que no se define desde estructuras centradas ni desde la identidad, tampoco desde la estructura dominante, de las cuales está, como llamamos el logocentrismo, que luego va a llamar logofalocentrismo, logofalocarnocentrismo, que son las estructuras dominantes. Su deconstrucción pone el acento sobre esta ceguera, sobre esta represión del logocentrismo, esa tendencia del discurso teórico de reprimir sus propias condiciones materiales. Reprime la materialidad, reprime lo corpóreo, sus propias condiciones. Ahora, se separa de la hermenéutica de Gadamer. Gadamer es el alumno de Heidegger que de algún sentido pavimenta Heidegger, lo hace más accesible al público. Es la parte amable de Heidegger. Siempre quiso discutir con ninguna persona más que con Derrida. Tienen en 1981 una especie de coloquio, pero Derrida el modo que tiene es como que lo toca levemente, no discute, porque están hablando de dos cosas completamente diferentes. La hermenéutica, que ustedes saben, viene de Hermes. Hermes era el traductor. Cuando hablamos de hermenéutica es un conjunto de reglas de interpretación. Tenemos en Aristóteles la hermeneia, es el conjunto de interpretación, y la hermenéutica de Gadamer es una hermenéutica
que se va a basar en el diálogo, y voy a decir de qué se trata y por qué se opone a la deconstrucción. Mientras que la hermenéutica de Gadamer parte de la alteridad, de la distancia, de la diferencia, para luego restaurar, es restauradora, privilegia la reconstrucción, destruye para restaurar, para reconstruir, se centra en la búsqueda del sentido perdido del texto. Aquí, en Derrida, no hay ninguna búsqueda de sentido del texto. Es leer los textos a partir de su estructura binaria y descomponer esos textos y ver qué es lo que nos pueden decir. ¿Sí? Aquí se habla de un sentido, de buscar ese sentido originario del texto, sentido que hay que poner de manifiesto. Proponen la transmisión del sentido, vean qué lineal es, ¿verdad? La transmisión del sentido apunta por una comunicación, intenta un diálogo con la tradición, como si la tradición fuera contemporánea de nosotros. Es plano, digamos, su pensamiento. ¿Qué es lo que va a decir Derrida con respecto a esto? Para Derrida no hay coincidencia en decir y querer decir. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia que nos atraviesa, luego veremos lo que es la diferencia. Parecería que lo que yo quiero decir lo digo. Sí hay una intencionalidad, pero siempre está desplazada. Nunca digo completamente lo que quiero decir. No hay transparencia en el diálogo. Hay un efecto de diferencia. Explicaremos después lo que es la diferencia. Dice, la intencionalidad en un texto nunca se cumple plenamente y puede llegar nunca a su destino. Entonces, pone a un lado, no cree que hay una transparencia en lo que uno piensa y lo que uno dice. Lo que hay que interpretar no es en el fondo un sentido verdadero. No nos habla de ese diálogo en el sentido gadameriano, ¿verdad? Dice, aquello que los filósofos nos dicen que excluyen es lo que le interesa, la exclusión, lo que no dice en su pensamiento, en un sistema que tiene y va a tener la misma importancia lo excluido y lo no excluido. Comenzamos. Con la deconstrucción no hay comienzo absoluto. No hay modo como justificar una lectura. Hay que buscar estrategias. Entonces, se trata de una operación textual única y diferenciada y cuyo movimiento invocado no asigna ningún comienzo absoluto. Utiliza la lógica del parengón. Es decir, a veces interpreta un texto por una nota a pie de página, por lo más accesorio. La palabra parenga es lo accesorio, esa lógica de lo que la tradición había borrado, lo que había traducido mal, puede ser el momento para que él interprete un texto. Y todo está dentro del texto, no hay fuera de texto, todo está en contexto. Entonces no hay un centro estable que garantice el significado, no hay punto de partida absoluto, pues todo punto de partida ya está en contexto. Siempre se cita en un contexto y la condición de posibilidad de cualquier enunciado radica en poner cierta cita en un contexto determinado. Por ejemplo, yo puedo citar una cita algo de Aristóteles, lo saco de su contexto y lo pongo dentro de mi contexto. La posibilidad de cualquier lectura y de cualquier creación tiene que ver con esto, que las cosas pueden ser extraídas de su contexto y sacadas a otro contexto. Ustedes en la arquitectura lo ven. Un elemento arquitectónico puede ser sacado de un conjunto y puesto en otro conjunto. Y esa posibilidad de hacer esa lectura y de hacer esa creación es porque nunca el texto está completamente cerrado. Si estuviera cerrado en sus contextos, absolutamente determinado, como lo dice Derrida, que no lo está, no podríamos sacar una cosa de contexto y traerlo a otro contexto. Para Derrida, la misma arquitectura, la misma literatura y todas las instituciones son de alguna manera textos. Extiende la palabra textos a todas esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, de alguna manera la posibilidad que tengo de sacar del contexto, de retomar, de heredar, es que los contextos no están completamente cerrados, que los textos están abiertos. ¿Qué hace Derrida? Busca esa apertura. Por eso, hablando de una de las principales, comenzamos la principal deconstrucción, es cuando habla de espectros de Marx. En espectros de Marx nos va a hablar de la herencia. Cuando ya nadie habla de Marx, él decide hablar de Marx.
Él había sido expulsado de la revista Tel Quel porque no era lo suficientemente marxista en su tiempo. Después habla de Marx y habla de los espectros de Marx. ¿Qué quiere desconstruir en ese texto? Vamos a hablar de 4 textos para que se entienda. ¿Qué quiere deconstruir en este texto? Las oposiciones entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte está el espectro, están los espectros de Marx. Y es la posibilidad de que yo pueda heredar. Y retoma una imagen de Hamlet. A Hamlet se le reaparece su padre y le dice: el mundo está fuera de quicio, es out of joint, está desquiciado. Quien está gobernando es mi asesino y se ha desposado de tu madre. Le lanza a Hamlet esa cuestión. Hamlet tiene que responder, a toda herencia se responde. Primero maldice la hora que lo vio nacer, maldice el momento y la estrella que lo vio, y después tiene que responder a la herencia. Entonces, ese ser intermedio, que es el espectro de Hamlet, lo hace recuperar la herencia, poner la herencia en su quicio. Y Derrida nos dice que siempre, en todo contexto, en toda obra, está siempre ligado a los espectros. Por eso ustedes pueden reinterpretar, sin necesidad de copiar un estilo arquitectónico, reinterpretan, retoman, porque nunca está cerrado en sí mismo. En el caso de Marx, espectros de Marx, cuando nos habla de la herencia, nos dice que la herencia es algo activo. Y la única manera de heredar es deconstruyendo los opuestos binarios entre muerte y vida. No se muere del todo. Hay un ser intermedio entre entonces Marx no está muerto. Podemos heredar de él. Así como el espectro del padre de Hamlet entra a colación y él tiene que responder, nosotros tenemos que responder a una herencia. Tenemos una primera deconstrucción entre lo que es la vida y lo que es la muerte, los opuestos. Podemos hablar de otra deconstrucción, la que hace con el pensamiento de Rousseau. Rousseau nos dice que la naturaleza es lo libre, lo sagrado, lo perfecto, mientras que la cultura corrompe. Tenemos 2 oposiciones. Estamos entre la cultura, que es lo corruptor, la parte, y estamos ante la naturaleza, que es lo sagrado, lo que está por encima. ¿Cómo hacer una deconstrucción desde el sentido de Rousseau? La deconstrucción la hace diciendo que en los mismos textos de Rousseau, eso que se llamaba naturaleza, eso que cimentaba toda una cultura, haciendo que la cultura se viera como lo accesorio, se requiere para la naturaleza. Si la naturaleza fuera tan importante, ¿por qué requiere de la educación? ¿Por qué requiere de un suplemento? Aquí tenemos otro elemento de la deconstrucción derridiana, la lógica del suplemento. ¿Qué quiere decir? Que en toda construcción y en toda deconstrucción estamos ligados con elementos suplementarios que nos desplazan. Pero bueno, pasemos al término de la lingüística. Son 2 ejemplos de una deconstrucción, ¿verdad? De cómo esos opuestos metafísicos en realidad no son tales opuestos, que esa naturaleza que puede definir todo requiere de la cultura, requiere de la educación, requiere de lo que se le opone. Si hablamos de la lingüística, vemos la oposición, el signo lingüístico está constituido por significado y significante. El significado estaba ligado con el concepto, diría Saussure, mientras que el significante es lo que estoy hablando, la imagen fónica. La metafísica siempre ponía el significado como lo más, en la escala más superior, por decirlo así, y estigmatizaba el significante como la parte material. Derrida va a deconstruir lo que es el significado. Nunca estamos ante el significado de una cosa. El significado siempre va a estar desplazado, diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a un diccionario y busco lo que quiere decir una botella, me va a decir un objeto y un objeto otra cosa. Me tengo que detener en un significante, porque el significado me remite y siempre se desplaza y se entiende siempre desde sus conceptos. Entonces tenemos
toda esa cuestión del desplazamiento en la interpretación. Por otra parte, Derrida va a tener una conexión con la arquitectura. Y lo podemos ver en, aquí de alguna manera pusieron el Parque de la Villette, porque Derrida de alguna manera colabora con Bernard Susim y con Peter Eisenman en la construcción, bueno, él es filósofo, pero ellos construyen del Parque de la Villette. ¿En qué sentido funciona la deconstrucción en este ámbito arquitectónico? En este ámbito arquitectónico, sí. Va a pasar para que vean los 30 años y se entienda lo que está diciendo de construcción de los orígenes. Si no se tienen orígenes, no se queda. Exacto. Lo que hace la deconstrucción y la influencia que tiene, sobre todo en Peter Eisenman, la cuestión del origen, es decir, la edificación arquitectónica no tiene como vistas hablar de un origen primigenio, un origen como fundamento. No se da para la función la construcción, no se da únicamente en ese ámbito teleológico, no se da la deconstrucción, no se da la construcción y se construye esto para hablar de una finalidad dada de antemano, sino que de alguna manera ahí podemos saber la mezcla en los orígenes, la disposición de esa mezcla donde no se arregla desde una centralidad. Eso es básico en la deconstrucción derridiana. Si él había analizado la metafísica desde la centralidad, diciendo que desde la central se daban los opuestos de la metafísica, y había que desconstruir para darnos cuenta que tales opuestos no eran opuestos, en la arquitectónica se puede ver, en la arquitectura se puede ver que de alguna manera no están regidos por una centralidad básica, por un origen básico. Es un origen sin finalidad, un origen sin origen, donde las estructuras se pueden diferir y diferir unas a otras y llamar a otras sin que ninguna explique a una en su totalidad, sin que se dé una explicación en su totalidad. Si vemos la cuestión de la estructura rizomática, el rizoma es una papa. La estructura rizomática que la vemos en Deleuze y Guattari, en donde de alguna manera las papas se conectan unas con otras y no tienen un centro en común y puedes cortar y seguir dándose, que muchas veces dicen que es la estructura de las redes en el ciberespacio, de alguna manera tienden a cuestionar lo que la filosofía metafísica y postmetafísica más bien dijo, la pérdida de origen, el cuestionamiento de la idea de progreso, de linealidad, donde se explica todo a partir del acontecimiento. Volvamos a Saussure y la lingüística. En Francia se empezó a hablar de semiología a partir de la publicación de 1959 del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Y se empezó a pensar a partir de la lingüística estructural. Saussure entiende la lengua ya no como una sustancia, sino como un sistema de relaciones y de operaciones binarias. El lenguaje no es una simple nomenclatura, no es una colección de nombres que se refieren a cosas, sino una totalidad estructurada de signos que se relacionan entre sí a partir de reglas estructuradas. Las palabras significan a partir y dentro de un sistema del que forman partes. Su significación como signos se da al oponerse a otros signos, no es por su referencia a la realidad, no porque denotan, sino porque connotan. En pocas palabras, Saussure sostiene la arbitrariedad del signo. Nos dice que no hay ningún lazo natural entre el signo y su referente, ni entre los componentes del signo, entre el significante y el significado. El signo no tiene un sentido en sí mismo, no está anclado en algo natural, fuera del sistema lingüístico. No tiene un sentido absoluto, el sentido se lo da el contexto. El lenguaje solo es un sistema de diferencias. Derrida retoma, a su vez, esa separación del pensamiento. Mantiene los planteamientos
saussurianos, pero se retira de la geometrización de la estructura, ya que Saussure ensalza o pone en el centro los elementos sincrónicos en contraposición a los elementos diacrónicos. ¿Qué es un elemento sincrónico? Tomar la estructura en un momento del tiempo, en un momento determinado. ¿Qué es un elemento diacrónico? Tomar la estructura en el movimiento histórico, sin un antes y un después. Derrida radicaliza el sistema de diferencias que Saussure había implementado, integrando la temporalidad, ¿cómo se llama?, incompatible con el estructuralismo sincrónico e histórico de Saussure, integrando el término de diferencia. ¿Qué quiere decir diferencia? En vez de decir que los signos se definen por sus diferencias, va a utilizar un neologismo que se escribe de manera diferente, pero se lee de manera igual. Différence y différence, con una A. En castellano le llaman diferencia para fónicamente hablar. ¿Qué es la diferencia? La diferencia no nomás es que una cosa sea diferente a la otra, sino que una cosa difiere en el tiempo. Eso es la diferencia. Diferir. Cuando alguien te dice algo, dices, un momento, difieres en el tiempo. Y de esa manera, Derrida ataca la metafísica de la presencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros nunca estamos en presencia con nosotros mismos. Siempre estamos atravesados por una diferencia. Es decir, no hay presencia absoluta. Mis palabras vienen del pasado. Mis palabras vienen del pasado y de alguna manera no estoy siempre ligado a la presencia absoluta. Entonces, la diferencia le va a ayudar a deconstruir esa metafísica de la presencia. Dice, la diferencia apunta a una producción activa, transformadora, interpretativa de la realidad. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero interpretar un texto, entre ellos la arquitectura es un texto para Derrida, no voy al origen, porque no hay origen, sino de alguna manera me centro en los opuestos y cada opuesto me va a guiar hacia momentos diferenciales, porque una cosa se sobreentiende la otra y la otra así hasta el infinito, sin llegar a una explicación total, hablando que no hay referencias últimas. Entonces, se puede hablar que no hay interno y externo. En la arquitectura que vemos en el Parque de la Villette, las geodésicas que hace invitan a darnos cuenta que lo interno está dentro de lo externo. Esa separación de lo interno y lo externo se deconstruye. Así como en los términos filosóficos, lo que parecería interno, que es la naturaleza, y lo que parece externo, que es la cultura, en Rousseau, nos damos cuenta que no hay tal oposición, es decir, que se deconstruyen los márgenes. Derrida abandona el planteamiento del signo y nos va a hablar de huella. Y la huella nos remite a Nietzsche, lo que habíamos dicho. Cuando Nietzsche habla que no hay conocimiento sino interpretación, y detrás de una interpretación hay otra interpretación, Derrida nos dice que siempre hay huella y no hay un fundamento de la huella. Siempre hay inscripción, siempre hay huella. Siempre hubo escritura. Y esa es la parte importante de su gramatología. Para el pensamiento metafísico, que pensaba que primero se había dado la voz y como un momento externo, la escritura, que era un significante del significante, Derrida nos dice que siempre hubo escritura, siempre hubo huella. Es decir, todos los pueblos tuvieron escritura, todos los pueblos estuvieron atravesados por esas diferencias que implican la huella. Entonces, Derrida abandona la noción de huella, la noción de signo saussuriano y habita la huella. Ya no entiende el signo desde la oposición entre lo inteligible y lo sensible. Rompe con esa idea y nos habla de lo problemático del significado. Está muy difícil esto. Entonces, ¿qué quiere decir el pensamiento de la huella? Quiere decir el pensamiento de la inscripción. Es decir, más allá de la polisemia que multiplica los sentidos,
nos habla de una diseminación. Juega con la palabra diseminación, que de alguna manera quiere decir semen, proliferación, sin fin. Es un juego de algo que no tiene que ver con una simple polisemia, y nos dice que los significantes están ligados a esa diseminación. Por eso toda lectura puede ser diseminada hacia el infinito, y se pueden hacer múltiples lecturas de un mismo texto, utilizando recursos muy diferentes. Hablaremos de una última palabra, que es la iterabilidad. No hay signo lingüístico sin repetición. ¿Qué quiere decir iterabilidad? Quiere decir repetición en la diferencia. Hay una lógica en la repetición. Todas las repeticiones nos llevan, según Derrida, a lo diferente, se desvían hacia la diferencia. No hay nunca presencia sin repetición, repetición sin remisión. El significado solo puede obtenerse por la iterabilidad, por la capacidad de ser repetido, reproducido y comprendido. Solo la repetición permite la construcción de una traducción. Cada texto, para poder ser leído como tal, requiere de la iterabilidad. Para Derrida no hay incompatibilidad entre repetición y novedad. Esa es la lógica que él ve. De alguna manera, cuando uno repite en la misma repetición, surge el iter de lo nuevo. La palabra iterabilidad viene del sánscrito iter, repetir en lo nuevo. Entonces, hay una nueva lógica. Así como la lógica hegeliana fue una lógica diferente para la filosofía, porque hablaba de cómo a partir de síntesis se podía llegar de algo pequeño a algo más grande, por decirlo así, en la dialéctica. Aquí la lógica que instaura, que es la lógica de la iterabilidad, que nos habla que en la repetición, y cuando yo leo un texto, lo estoy repitiendo en las líneas, y en esa repetición, esa iterabilidad de los signos lingüísticos que yo doy, surge la diferencia. Entonces liga la repetición a la alteridad. Es decir, de un modo tangencial y elíptico, una diferencia hace siempre que se desvíe la repetición, que se produzca un desplazamiento en la repetición. Lo inédito surge de alguna manera en la repetición. A través de la repetición acontece lo singular, el otro, lo imprevisible, como el arribante mismo. En su época política, Derrida, de alguna manera, nos va a hablar de la otredad, del otro. El otro no es aquello que puedo asimilar a lo semejante. El otro no es lo que está ligado al multiculturalismo. Todas las teorías del multiculturalismo lo que hacen primero, hay una primera semejanza en común, entre comillas, y luego vemos diferencias y oposiciones en el otro. El otro, el recién llegado, el inmigrante, se está refiriendo a todos los inmigrantes que llegan a Francia. Deben de ser, de alguna manera, en un sentido poco político, deben ser bien recibidos como la llegada de la alteridad. Su filosofía es una filosofía de la alteridad, de una democracia por venir, en el sentido de aceptar la otredad como aquello que yo no estoy constituyendo, sino que aquello que yo estoy creando en el momento de la experiencia. Y nos topamos una vez más con el concepto de acontecimiento, que el acontecimiento no se explica desde una dialéctica, desde ninguna causalidad, sino se explica desde lo aporético, desde una vía sin vía, desde un tránsito sin tránsito, desde de lo novedoso, desde la novedad. Bueno, para resumir, de alguna manera, espero que no se les haya mucho cansado, porque es muy filosófico el asunto. Ustedes podrán ver la aplicación, de alguna manera, si ese sentido de construcción que fue creado en los 80s coincide con la experiencia que ustedes tienen del elemento de constructivo en la arquitectura, si pueden lograr ver la pérdida de referencias únicas, sacar de contexto, porque toda obra y todo texto está abierto y no tiene unos contextos completamente cerrados. Sacar de ese contexto, inscribirlo en otro contexto
dándole otra forma, desplazando los significados a otros significados. El carácter fundamental de la deconstrucción sería ese: respetar en un sentido que no hay orígenes absolutos, respetar que la creación surge con estrategias determinadas, que lo que la tradición había considerado como lo más importante se puede subvertir, que subvertir la misma tradición por ella misma, y por último, de trastocar y transponer elementos de la misma tradición, heredarlos, pero heredarlos en el sentido activo. No se hereda, dice Derrida, la totalidad. La herencia siempre es un factor selectivo. Se seleccionan elementos, por eso se es fiel a más de uno, se hereda a más de uno. Siempre hay una fidelidad, como él nos dice, sin fidelidad. Se leen los textos desde ellos mismos y se retoma. De cada texto Derrida heredó un término. Del texto de Rousseau heredó el término de suplemento. Del texto de Platón heredó los términos de la escritura. Y con la alegoría de Platón terminaría la exposición, y con la herencia de Platón. ¿Qué es lo que hace Derrida en la lectura del Fedro de Platón? En el Fedro de Platón se trata el problema de la escritura. Vemos que para Sócrates, personaje de Platón, la escritura se aleja de lo esencial, y a través de un mito llega el Dios de los reyes y le ofrece, llega el Dios de la escritura y le ofrece al rey de los reyes, al rey de los dioses, le dice: te voy a dar un fármaco. ¿Cuál es el fármaco? Es la escritura. Es un fármaco para el olvido. Él retoma el regalo, y al retomar el regalo, él sabe si lo acepta o no lo acepta. Él piensa y no lo acepta. Dice: me estás dando la escritura, y la escritura trae consigo el olvido. No es un fármaco, trae consigo el olvido. ¿Por qué? La gente va a olvidar. Esa es la línea que siguió la metafísica, la línea de considerar que la escritura era ese fármaco, ese veneno que nos guiaba hacia el olvido. Y Derrida quiere revertir eso. ¿Por qué? Porque se veía en la escritura como algo material, mientras que en la voz parecería que el mundo de las ideas se nos daba inmediatamente, y la escritura era aquel suplemento, aquel algo externo. ¿Y qué es lo que hizo la filosofía? Rechazó a la escritura y se quedó con esa idea. Rechazó los elementos materiales de su pensamiento y se quedó con la idea. ¿Qué hace la deconstrucción? Deshace esas oposiciones y nos dice que siempre hubo escritura, que nunca estuvieron separados. Y nos va a hablar, por eso termino, de una archiescritura. Eso es todo. Si quieren hacer algunas preguntas, no soy arquitecta, obviamente, pero si quieren ver algún vínculo que vean que yo les pueda ayudar, traté de saltarme unas cosas, ¿verdad? Entonces a lo mejor puedo rellenar espacios, por favor. ¿Sí? Adelante, hay preguntas. Esta situación de que no se es arquitecto y nosotros tampoco somos filósofos, vamos en ese sentido, ¿no? Sí. Y por esa razón es que de repente como que a nosotros nos brincan algunas bases que tenemos nosotros para generar arquitectura. Nosotros partimos de condiciones materiales específicas para poder generar un elemento arquitectónico. Nosotros de alguna manera respondemos a necesidades reales de todos nuestros usuarios, están enclavados en una sociedad y en una realidad. Partimos de ello y por lo tanto tenemos que hacer un llamado a todos los elementos de funcionamiento, ¿no? Y de condiciones
económicas para poder materializar una obra arquitectónica. Si nosotros partimos de ello para generar arquitectura, el resultado que se puede tener de ello, formalmente hablando, o sea, de esenciar el edificio, de lo que fue el edificio, puede ser distinto. Muchos de repente hablan de algunas tendencias arquitectónicas para ser retomadas y en un momento dado plasmar esa geometría del edificio. Nosotros partimos de la base de que esa geometría del edificio tiene que guardar una coincidencia con el análisis de todos estos aspectos de la realidad, de las condiciones materiales que privan la construcción del edificio. Si nosotros entendemos el deconstructivismo como se está planteando como algo que en el que de alguna manera no se debe partir de fundamentos, de que no se tiene un significado, de que no se respetan los límites, ¿no? De que de alguna manera esta situación de, no tanto de dejar de lado, pero sí pasar a un segundo término, las cuestiones de función. Y entonces ahí es donde ya me brinca mi pregunta, a partir de esa reflexión que yo hago, ¿no? de los contenidos que fueron expuestos y de lo que nosotros entendemos como quehacer arquitectónico. ¿Usted considera que esto puede ser aplicable a la arquitectura o cómo lo considera, como parte esencial dentro de la arquitectura? El problema de la arquitectura estaba ligado a la metáfora filosófica, a la metáfora en el sentido de una construcción, y había que liberarnos de esa metáfora. Y la problemática, como usted lo dice, cómo liberarse de la función, cómo liberarse del hombre, porque en el fondo están todas las teorías de Foucault, de la muerte del hombre. Foucault nos dice que el hombre es una invención de hace 200 años que está a punto de acabar. Claro, se refiere al hombre, a la estructura del hombre de la Ilustración, no centrar en el hombre. Heidegger nos dice que su filosofía no es humanista. No quiere decir que vaya en contra del hombre, porque el humanismo está ligado a una metafísica determinada. Y todas las consecuciones de volver a hablar del humanismo, el desprestigio que tienen esos filósofos, el sentido humanista, porque está ligado a los proyectos del humanismo, de lo que podríamos llamar el siglo XVIII y la Ilustración, donde el hombre está normalizado, regularizado, hacen hacer pensar que podría haber una arquitectura, pero tendríamos que hablar de otra función y de otro hombre. Se tendría que inventar otro hombre. Estamos deconstruyendo el sentido del hombre que se dio desde el siglo XVIII, desde la Ilustración. Nos podrían ayudar los textos de Foucault cuando dice que hubo una normalización de lo que fue el hombre, excluyendo la locura de la razón en las épocas de la locura en la época clásica de Foucault. Entonces, a ese tipo de hombre es el que está a punto de morir, ese tipo de hombre es el que Heidegger dice cuando dice yo no soy un humanista. Le responde a Sartre en el Tratado del Humanismo, porque el humanismo está constituido a partir de una metafísica que olvida el ser. El pensamiento de Derrida está encallado en una concepción del hombre que hay que cambiar, que hay que deconstruir, yo diría. El sentido de funcionalidad que usted está hablando, el sentido económico, que las cosas se hacen con dinero, el proyecto con gustos, con una serie de cuestiones, cómo hace que, sobre todo Peter Eisenman, aquí tengo una cosa que podría leer de Peter Eisenman, cómo trató él, que como lo estaba aburriendo un poco con la filosofía, lo dejé a un lado, y a lo mejor era lo importante. Dice lo que dice Peter Eisenman, ¿verdad? Lo que dice Derrida de Eisenman, ¿verdad? Eisenman. Aprendí en su trabajo a liberar a la arquitectura del valor de la presencia, de un valor de origen. Él opera en el dominio del scaling, ¿verdad? Que es un romper la escala, intentando liberar a la arquitectura de la escala humana, así como a la referencia antropocéntrica de un cierto humanismo. Entonces, en el fondo está la cuestión de ese cierto humanismo, de deconstruir ese cierto humanismo, porque está ligado ese humanismo con opuestos determinados. Si ahorita les preguntamos a cada uno de los que están aquí qué entiende por hombre, lo más seguro es que pongan en oposición ciertos conceptos de la metafísica, no podemos deshacernos de estos. Entonces, de un cierto humanismo. Variando ese scaling,
en el mismo conjunto arquitectónico modifica la escala, ya no existe una sola escala, eso es lo que está diciendo, ya no existe una sola escala y el hombre ya no es la medida de la estructura de la arquitectura. Entonces, no podríamos deshacernos del hombre, pero yo creo que en el fondo, cuando dice ese cierto hombre, ese cierto humanismo, es lo que habría que deconstruir. Y la arquitectura estaría, de alguna manera, y lo está haciendo, y creo que las artes lo hacen antes que la filosofía, personalmente, ¿verdad? Luego llegamos nosotros, a lo mejor ya lo está haciendo, ya está deconstruyendo ese nuevo hombre y está marcando nuevas estructuras arquitectónicas que a lo mejor los filósofos no estamos ahorita percibiendo. Igual cuando uno lee textos literarios, dice, ya estaba en la literatura. Lea Joyce y eso ya estaba en la literatura. Cuando Derrida se aproxima a Joyce, dices, bueno, es antes, ya estaba en la literatura este tipo de cuestiones desconstructivistas, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces sería la cuestión de plantearnos otro nombre. Y dice aquí, plantear la cuestión del hombre nos lleva a un desarraigo, una desmesura, a una propia cuestión del hombre. No se debe pensar más allá del hombre como si existiese una medida centrada en un hombre, como un meta-hombre, no. Se está construyendo ese nuevo hombre a partir de una experiencia, de una aporía. No es una medida antihumanista, no se trata de destruir o quebrantar, se trata de plantear una nueva cuestión sobre la manera de la cuestión del hombre y de su valor y del humanismo. Y ahí estaría ligada una nueva arquitectura, que a lo mejor ya se está dando. Y a lo mejor ya estamos enfrente, porque Baudrillard decía, una vez que ya estábamos en un problema es porque ya lo pasamos. Una vez que esto ya está un poco, Derrida era inleíble en muchos textos, bueno, si lo leen directamente verán que es un poco inleíble, pero de alguna manera, en esa manera que ya se puede explicar es porque ya estamos en otra época y no tenemos palabras para explicar esa otra época. Sí, ahí tenemos. Sí, bueno, sobre todo por el inicio de esta exposición en donde, digamos, se planteó la preocupación de que este tema fuera dirigido a los estudiantes del taller 1, ¿no? Y bueno, en atención a esta inquietud de que estos temas empiecen a discutir, por supuesto, yo creo que hay un esquema, digamos, de concebir la idea de la producción urbano-arquitectónica en nuestra comunidad que ha visto, digamos, con particular crítica la concepción reconstructivista, ¿no? Sobre todo por estos aspectos que ahorita se pusieron sobre la mesa, cuando se refiere, por ejemplo, a la incapacidad de poder definir, o a la necesidad de sacar de contexto la producción urbano-arquitectónica y poder retomar, descontextualizando algunos referentes. Y volviéndola a contextualizar, no hay textos sin contexto. Por supuesto. Aquí hay algo importante, si no tendrá que ver con lo que Marc también habla acerca de que el tiempo actual, si este tiempo es imposible, ¿sí?, de poder apreciar, dada la velocidad del propio tiempo que adquiere nuestro contexto, digamos, neoliberal, de capitalismo salvaje, etcétera, ¿no? Yo preguntaría si no es cierto que el constructivismo, bajo este enfoque, puede apelar a esta incapacidad de entender el fenómeno de producción, ¿no?, en la idea de, al momento de descontextualizarla, ¿no? Yo veía en las imágenes, por supuesto, arquitectónicamente, formalmente, productos arquitectónicos muy llamativos, que finalmente se hicieron con recursos muy altos, ¿no?, por un lado, y por otro, por supuesto, en una especulación de suelo terrible, ¿no? O sea, esto, creo que los arquitectos no podemos renunciar a este análisis de entender que al final, como dice Ruiz Ballesteros y otro tipo de profesionales del espacio, construye quien tiene y quien puede. O sea, el construir no es un acto de fe, es un acto de ejercicio de poder sobre el territorio. El mismo Foucault también lo decía, ¿no? El poder opera en el individuo, pero el problema es cuando el poder opera desde el individuo, es decir, el micropoder. Cuando el individuo acepta que puede ser controlado desde sí mismo,
¿no? Entonces, no es la idea de un hombre ajeno, él mismo lo vivió, ¿no? Él mismo lo vivió en su biografía de vida, ¿no? En ese sentido, cuando se plantea lo de las huellas y esta posibilidad de observar estos símbolos, ¿no? El mismo Ricoeur habla, ¿no? De la huella nace la marca, y la marca la detecta quien la quiere detectar. Y de ahí la diferenciación entre la historia con H mayúscula, la historia oficial, la historia enmarcada en un tiempo lineal, ¿sí? Y la otra parte de la, digamos, lo que tiene mucho que ver con la memoria colectiva, que no vive la historia oficial de la misma manera. Entonces, creo que yo digo, aprecio mucho la conferencia, pero me parece que al tratar de querer despolitizar una posición, ¿no? Al final parece ser que, digamos, no entiendo yo cuáles son las intenciones. Me gustaría que si se plantearan. Yo creo que si hablo de la postura política de Derrida, Así es. Praga, habló con es judío y tiene tratos con los palestinos, le llamaban mal judío. Toda su visión tiene que ver también con su filosofía. La deconstrucción nos va a decir es la justicia en la parte ética de él. Exacto. Claro. Entonces podemos decir en cuanto a la cuestión de la cuestión social, tiene que ver con la herencia. Para Derrida, el mundo que nos están legando, o que les estamos legando a ustedes más bien, está out of joint, dice Derrida, y tenemos que responder. Entonces nos habla de la respuesta, de la responsabilidad a la herencia. Siempre la herencia es algo activo. Ustedes van a escuchar y van a leer una serie de cosas y algunas las van a heredar, otras no las van a heredar. ¿Qué tiene que ver con las condiciones sociales? La que está hablando de la arquitectura tiene que ver con todo, tiene que ver, por eso se puede deconstruir la arquitectura, tiene que ver con el sentido económico, tiene que ver con dices, esos edificios requirieron una cantidad de dinero determinado. Obviamente, estás en un contexto social determinado y funcionan desde ahí. La pregunta a hacer es, y lo hace en Espectros de Marx, ¿qué hereda él de Marx? Entonces, cuando ya nadie habla de Marx, escribe Espectros de Marx. ¿Qué podemos heredar? Entonces, la respuesta al… Sí. Ajá. Porque nadie hablaba de Marx, digo, en la facultad de filosofía tuvimos a un Sánchez Vázquez, a un Bolívar. Pero él dice en Francia cuando él escribió esto, ¿verdad? A él le pasa, es decir, ya no se hablaba directamente cuando él escribe las últimas obras que escribe. Oficial, pero Marx seguía siendo reivindicado. No, claro, a eso se refiere. Es decir, él se tardó mucho en hablar de Marx, por decirlo así. Sí, pero ya cuando habló, ya no hablaba mucha gente de Marx, desgraciadamente, para bien o para mal, ¿verdad? Ahora, no se rescata todo. Es decir, nunca se hereda todo. Va a heredar el sentido del aspecto de la lucha. Y va a decir que habían pavimentado mucho a Marx, quitándole la lucha de clases, y había que leer a Marx desde un momento deconstructivo. Entonces, cuando lea Marx y habla de Hamlet, porque Marx, sobre todo en el Timón, ¿verdad? Marx está ligado a Shakespeare en todos los sentidos de su texto, rescata una vena que nadie había rescatado. Esa es la deconstrucción. Hay múltiples lecturas, esa es una entre tantas. ¿Sí? Esta es la lectura y dice, hay múltiples lecturas. Él rescata algo extraño. ¿Cómo hablar de Hamlet cuando estoy hablando de Marx? ¿Y cómo hablar de herencia? Por ese hilo pequeño va sacando un hilo a los textos de Marx impresionante en Espectros de Marx y va reivindicando una serie de cosas. Esa es una lectura desconstructiva. No lo leyó como lo leían otros. Lo lee a partir de la cuestión de la herencia. Lo lee a partir de esa famosa frase que dice, el espectro del comunismo está en Europa, todavía en Europa. Y de ahí retoma, esa palabra espectro, lo retoma de Marx. Dice, y por eso el espectro siempre asedia. El espectro está entre la vida y la muerte.
Por eso podemos heredar, por ese ser intermedio. Entre los opuestos siempre va a hablar de un indecidible, no les dije la frase ni nada, se las digo ahorita, son los indecidibles, que no están de un lado o del otro, es indecidible. Ese espectro, a partir del espectro va a analizar lo que se puede, lo que él cree que se puede o lo que él hereda de Marx. Nunca se hereda del todo, se hereda en partes y va a ir analizando desde la ideología alemana, la crítica a la contribución a la economía política, desde el famoso prólogo, ¿verdad?, que se habla de toda esa estructura, va rescatando una serie de cuestiones. Entonces, es un tipo de lectura. Y no es todo. Aquí la problemática, mientras la modernidad hablaba de una totalidad, para Derrida, la posmodernidad es post-Torre de Babel. ¿Qué quiere decir? Es que lo más importante de arquitectura, se me olvidó decírselo, la posibilidad de Derrida de la arquitectura es que hubo Torre de Babel. En la Torre de Babel, un pueblo semita, que la palabra semita es el que busca el nombre, quiere buscar un nombre y quiere hacer la torre, y no lo encuentra, la torre es destruida. Porque la torre es destruida, hay textos, hay contextos, obviamente en el texto, hay arquitectura y hay arte. Si hubiera solamente un lenguaje, la deconstrucción es múltiples lenguajes. Él toma un hilo, estamos invitados a tomar hilos deconstructivos de cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace Peter Eisenman cuando le encargan el jardín, es un paso que le encargan del Parque de la Villette, que está construido sobre donde era el matadero? Es muy interesante. ¿Qué es lo que hace él? Retoma la Corá, ese término platónico, porque lee a Derrida, lee la cuestión de la Corá, retoma la Corá, y de alguna manera en la Corá había una criba que parecía una arpa, y vemos el arpa escenificada, vemos escenificada en todas las folís que se ven ahí, son estos como especie de misterios, ¿verdad? Vemos representada. ¿Qué va a retomar ahí? La Corá era el lugar del lugar. En el Timeo Platón explica cómo se crea el mundo. Un demiurgo toma a partir de las ideas dadas, que son las ideas perfectas, y crea la realidad a través de esos arquetipos. Eso es lo que hace el demiurgo. Pero el diálogo del Timeo se va a parar en el momento en que hable de la Corá. Es un indecidible, es el lugar sin lugar, es el receptáculo donde se da la idea que es un lugar sin lugar porque no puede ser materia, y es el lugar de la deconstrucción. A Peter Eisenman esa cuestión le brinca de alguna manera, le brinca un lugar sin lugar, un adentro sin afuera, una contraposición, que esa es la deconstrucción. Y ahí puede crear a partir, no me digan, yo no soy arquitecta, pero a partir de eso va a desplegar una serie de imágenes y de cuestiones que van a explicar lo imposible, porque la deconstrucción es un acontecimiento de lo imposible. Parecería un juego de palabras, no. Es lo imposible dentro de un sistema determinado, pero es lo posible porque abre una vía. Entonces siempre estamos, en todo acontecimiento, estamos en el límite de lo imposible. Así cuando Derrida habla que solo se perdona lo imperdonable, claro, lo que se puede perdonar perdonable, ¿para qué le pides perdón? Estamos en el límite de partir de un sistema a otro. Así, desde ese momento se hace lo imperdonable. Ese es el acontecimiento, hacer lo imposible. Entonces, de alguna manera era imposible desde un esquema y se vuelve posible desde otro esquema. ¿Sí? Entonces, sí tiene toda una influencia, a ver si encuentro aquí. Eso ustedes lo pueden encontrar en el texto de No escribo sin luz artificial, se llama, que son, ahí va un pequeño texto, es una entrevista de arquitectura de Derrida, y la otra, la arquitectura y la metáfora. Son los únicos textos donde habla de arquitectura. Aunque él colabore, y el colegio que él crea es un colegio internacional, colabora con arquitectos y quiere que se haga, que nunca se logra hacer, un edificio para se edifique algo para ese colegio internacional. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se quite la teleología, la finalidad, quiere decir que puede haber múltiples finalidades, ¿sí? Que no hay un centro en la finalidad, no se está desbaratando todo, que no hay un anclaje de fundamento único, ¿sí entienden eso? Un anclaje de fundamento único.
que hay múltiples maneras, que no hay absolutos. Es lo que sentía Nietzsche, porque está interpelado en Nietzsche, cuando hablaba que ya no había fundamentos, decía en este momento, no hay arriba, no hay abajo, entonces ¿de dónde me tomo? Ese es el sentimiento de que siempre queremos anclarnos en algo. Nos caemos sin cerar, no hay arriba, no hay abajo. ¿Y de qué momento tomo algo? Si no hay arriba, no hay abajo, no hay modo. ¿Y qué es lo que hace Nietzsche? Habla de la creación de los nuevos valores. Sin el referente de esos transmundos, que serán los mundos que explicaban el mundo sensible, la materia, que hace un juego en alemán porque el transmundo es el trasero del mundo, de alguna manera. Los transmundanos, cuando habla, así habló Zaratustra, habla de los transmundanos, esos que explican el movimiento, la materia, por lo que no se mueve. Denigran el sentido de la tierra, la corporeidad. Y aquí también, que es el heredero de Nietzsche, que dice que hacen el planteamiento metafísico. Piensa, y si ustedes, pregúntenme cualquier definición, y les pregunto yo también a todos mis alumnos, y siempre me salen con alternativas y opuestos. Pensamos desde la metafísica, tenemos que deconstruir esos conceptos. Y la metafísica que veía el alma de este lado y el cuerpo del otro lado, este era el fundamento y esto era lo sexorio. El mismo Platón que dice que las almas vivían en un momento determinado en el topos Uranus. Y por un pecado que no explica, se encarnan en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, siempre estigmatizar las condiciones materiales de la existencia. ¿Qué hace la deconstrucción? Se da cuenta que los opuestos no son tales opuestos y que los mismos textos, cuando quieren estigmatizar, recaen en eso. ¿Sí? Para hablar de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, cuando escribe Tristes Trópicos, va a Brasil y trata a los indios Nipicagua, ¿verdad? Brasileños. Les niega la escritura, porque sigue a Rousseau, diciendo que la escritura es algo malo. Y Derrida hace una deconstrucción. Sigues dentro de la metafísica, le dice Lévi-Strauss. Y los indígenas hacían rayas e inscripciones, decían, no escriben. No, siempre que hay espaciamiento, que hay diferencia, que se difiere a algo, hay escritura, hay texto. Siempre hay texto porque siempre hay espaciamiento. Y todas las obras, y nunca se dan, dice que el texto nunca se da a una lectura primera. Ahora, cuando decimos que no estamos en presencia, cuando yo les digo que yo no estoy en presencia de ustedes, absoluta, siempre nuestra presencia está diferida. Mis palabras vienen del pasado. De alguna manera, y las digo, hay una, en el sentido husserliano, una retención del pasado y una protención hacia el futuro. Siempre hay un desplazamiento, estamos desplazados. Entonces, no hay una presencia absoluta, no hay un sujeto de la conciencia cartesiana que va a decir voy a construir algo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden ver y van a tener influencia, sobre todo en la arquitectura de Peter, ¿verdad? Y cuando se vuelve a replantear la cuestión del hombre, ¿verdad? Sí. En los años 80 nos sirve perfectamente Derrida para interpretar el momento histórico, ¿no? O sea, en ese momento pienso en lo que dice de que es la historia oficial, de que la historia se terminó, cuando cae el muro de Berlín y entonces es la historia oficial de que los gringos ganaron, ¿no? O de que Estados Unidos ganó, el capitalismo ganó. En ese momento Foucault nos dice que el hombre ha muerto y para eso nos sirve la arquitectura deconstructivista, para interpretar esa realidad en la que ya el hombre y la historia ya se habían agotado. En este momento, ¿en qué momento estamos? Porque después de 2001, con la caída de las Torres Gemelas, la historia sigue. Nos damos cuenta que la historia sigue y que no se había terminado. Y en este momento, ¿en dónde estamos? El 2004. Muere en el 4 y va a escribir sobre las Torres Gemelas, y va a escribir, y de alguna manera va a hacer, en aspectos de Marx, también escribe sobre el famoso fin de la historia de Fukuyama, que es un libro que hay que darle importancia no por lo que dice, sino por lo que la gente piensa que tuvo importancia. En realidad, se hablaba de todos los fines en ese coloquio, fin de la historia, fin del hombre. Dice, no, en realidad es un fin de un cierto tipo de historia, un cierto tipo de hombre, y todas las posiciones de ese alumno tardío de Kojève, que es Fukuyama, ¿verdad? Que yo no sé, porque es tardísimo, el pobre Kojève hubiera quedado plasmado, ¿verdad? Aunque los últimos escritos de Kojève también fueron extraños en ese aspecto, que habla de un fin como si el neoliberalismo llegó para quedarse, como si
no estuviera el mundo, dice ahí, lo dice claramente en Espectros de Marx, auto-joint, está más que nunca. ¿Qué hace Fukuyama? Desatiende todos los elementos que desmienten que ya llegamos a un fin de la historia donde el neoliberalismo ya cumplió todas las expectativas, que Fukuyama no puede ver esos desquiciamientos que están en la realidad. Entonces, hace una deconstrucción del texto de Fukuyama, diciendo que en realidad, en donde trabaja él y desde donde trabaja él, ayudó, pero inquietó también a los círculos del poder de tanta belleza de lo que estaba diciendo, porque algo estaba dislocado, fraccionado, porque la realidad no iba conforme a su teoría, ¿verdad? Como cuando a Hegel le decían, ¿qué pasa cuando la realidad está en contra de la teoría? Hegel respondía, peor para la realidad. Pues no está dentro. Para Hegel, los latinoamericanos no teníamos ya nada que decir, no estábamos dentro de la síntesis, no estábamos dentro del proceso histórico en Hegel, ¿verdad? Peor para nosotros. De alguna manera, entonces, pero ahí hace una finísima, hablando que hoy más que nunca estamos ante una desigualdad. Cuando escribe sobre las Torres Gemelas, que habla de la autoinmunidad, hace una deconstrucción que los mismos autoamericanos hicieron que les pasara, porque es cuando un organismo pone las condiciones para ser atacado por él mismo. Estados Unidos alimenta a Bin Laden y crea las condiciones para que se ataque a sí mismo. ¿Qué pasa? Entonces pone unas 3 autoinmunidades en su escrito sobre las Torres Gemelas de Derrida, deconstruyendo ese acto. Se pregunta, ¿es un acontecimiento realmente esto? ¿Es un acontecimiento mayor? Si decimos por el número de muertos, ha habido más muertos en otros lados. ¿Por qué se contabilizan más los muertos en América que en la India, que en África? Se pregunta eso, ¿por qué hay una contabilización de los muertos más en un lugar que en el otro? ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que tiene que ver los medios de comunicación con esto? ¿Por qué se llama acontecimiento mayor? Porque está en un lugar determinado y no en otro. Y empieza a hablar de las autoinmunidades, donde el mismo poder crea las condiciones para ser atacado. En un proceso de deconstrucción. Al vuelo lo hace en el momento. Entonces, tiene que ver con todas esas cuestiones sociales también. Entonces, si me preguntas dónde estamos, no sé. Podría decir, cuando ya hablamos de una cosa es porque ya la pasamos, ya la pudimos decir en palabras. De alguna manera, ¿sí? A ver si se deconstruyen. Estuvimos en una reunión con los arquitectos. Si revisan los planes de estudio de urbanismo, es la ciudad que tenemos. Y respetan las leyes que hicimos nosotros y que están haciendo. Pero todos decimos que la ciudad está mal. Y en esta reunión de arquitectos y urbanistas querían resolver la ciudad. Va la misma pregunta a ustedes, yo sé que ustedes son estudiantes, pues les voy a decir qué pregunté. De los 16 arquitectos y urbanistas que estamos sentados en esta mesa pensando cómo resolver la Ciudad de México, que además son elitistas, nada más ellos. Entonces le dije, bueno, alguno que me diga a qué profundidad está el agua en la Ciudad de México. Pues nadie. ¿Qué volumen de agua se puede recargar con la lluvia? ¿Cuánta cantidad de agua sale por el drenaje? ¿Cuál es la carga de partículas que tiene? Ninguna hubo respuesta. ¿Por qué no le hablamos a los especialistas? ¿Por qué no le hablamos al biólogo, al físico, al abogado que maneja todas las leyes? ¿Por qué no repensamos las leyes en todo y la ciudad de por qué está mal? ¿Sí? Las 2 conferencias anteriores a esta se dio un panorama de un trabajo transdisciplinar, sumar esfuerzos, sumar maneras de pensar, sumar todo lo que se tiene para poder hacer esa ciudad para los de hoy, no para los que ya se fueron. ¿Cómo debe de ser la Ciudad de México hoy? ¿Cómo se debe de construir hoy? Con todos el grupo de menores posibilidades de tener una vivienda. Por primera vez en 40 años que hablamos de una palabra que se llama asequible, por primera vez Infonavit saca un concurso y dice vivienda asequible. Ya no habló de vivienda de interés social, habló de una vivienda asequible.
Y esto le está dando claro que la arquitectura no es barata ni cara para que se la quiten. Ni barata ni cara, se llama asequible. Y esa vivienda tiene que ser digna, no necesitamos hacer vivienda que son albergues. Los arquitectos no han tenido la capacidad ni la creatividad cuando les dijeron necesitamos que hagan viviendas más económicas, que sí más asequibles. ¿Qué hicieron? Le quitaron acabados y le quitaron metros. La primera vivienda y el concepto de vivienda de interés social era de 120 metros cuadrados. Esas realidades que estamos viviendo, por eso le quiero llamar yo la deconstrucción, para pensarlas, repensarlas y ver lo que nos están heredando para poder retomar lo que sea necesario. Y entonces sí poder trabajar esa arquitectura, ¿no? Las imágenes es para picar, es para hacer pensar a la gente, ¿sí? Para decir, se habló que son más caras, no son más caras, ¿eh? Todas las imágenes que vieron no son más caras, son asequibles. Un Mercedes-Benz no es más caro, es asequible, para el que lo tiene, ¿sale? Ese Volkswagen no es barato, es asequible, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es recuperar la calidad y sentido de vida en la Ciudad de México para las personas, ¿sí? No para decir esto es lo que yo tengo que hacer. Necesitamos que se piense, que se repiense y que se haga la propuesta. Perdón, porque fue para tratar de ligar lo de las imágenes y que lo vieran. Le queremos dar las gracias a la doctora y hacerle una entrega. Dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura y el Seminario de Teoría, Historia e Investigación otorgan el presente reconocimiento a la doctora Ana Isabel Yáñez por haber impartido su conferencia Jacques Derrida, una lectura de constructivista, ciclo de conferencias 2015. Está firmada por el director de la Facultad de Arquitectura, el secretario académico de la facultad y un servidor. Le damos las gracias al coordinador también del taller 1, a todos ustedes por su presencia y muchas gracias.